Bien, estamos ahora en diálogo con el doctor Oscar Chiri. Él es asesor legal del Club Huancayo Fútbol Club y una de las personas que evidentemente siempre ha estado al tanto, muy preocupado de todas estas situaciones que ocurren en el fútbol. Así que vamos a dialogar con él. ¿Cómo está, doctor Chiri? Buenos días. Buenos días, Raúl. Buenos días a todos los que están presentes en la mesa y feliz año. Un poco atrasado. Feliz año de igual manera. Cuéntenos, Oscar, ¿cuál es la percepción que usted tiene respecto a esto que está ahora pasando con el fútbol? Hay incertidumbre, no se sabe cuándo empieza el campeonato, es increíble, no se sabe cuándo empieza el campeonato, los clubes están sujetos a ello, su preparación, bueno, pues ciertas dudas, habían preparado todo un cronograma, pero ahora seguramente de acuerdo a cuando le digan que el campeonato se va a iniciar tal día, van a variarlo, en fin, siempre crea problemas este tipo de cosas. Y por otro lado está lo que... los documentos que se han decomisado en la Federación Peruana de Fútbol, y donde se hallan ahí documentos que ya todo el mundo lo conoce, donde se habla de gastos desmedidos por parte de la Federación de Fútbol y un déficit que va más allá de los 4 millones y tantos millones de dólares, ¿no? que realmente no se justifican los gastos, en fin, aunque podría decirse que es una asociación privada y que evidentemente se podía justificar los gastos, y la Asamblea es la única que puede determinar o justificar si estuvieron correctos los gastos o no. ¿Cuál es su percepción a esto, doctor Chiri? Mira, en realidad lo que hemos tomado conocimiento termina confirmando las razones que nosotros incluimos dentro de la presentación de nuestra denuncia contra Ovidio de Matute en el tribunal, en el Consejo Superior de Justicia Deportiva y Honores del Deporte. O sea, recuerda que lo hemos conversado y producto de ello, en más de una oportunidad mencionaba que uno de los principales cuestionamientos que hicimos es la falta de transparencia y no tener conocimiento respecto a al manejo económico y administrativo de la federación. Entonces, hoy día, evidentemente, se conoce ya que estas situaciones que nos llevaron a la denuncia eran completamente correctas. Ha habido una gestión incorrecta, indebida. Las decisiones que tomaron Matute y Oviedo no fueron de conocimiento del directorio. De hecho, en la ampliación de la denuncia que nosotros presentamos, tuvimos conocimiento de una carta notarial enviada por el señor Chupisuta, que vicepresidente de la Federación, que reiteraba requerimientos de información a Matute y a Oviedo respecto precisamente a lo mismo, a la gestión administrativa y económica. Entonces, hoy día ya podemos confirmar que lamentablemente el señor Oviedo y el señor Matute gestionaron o desarrollaron toda la actividad dentro de la federación básicamente como quisieron. No tuvieron ningún tipo de control, no tuvieron ningún tipo de respeto a las normas estatutarias y reglamentarias de la Federación Peruana de Fútbol. Es más, el día de ayer incluso se ha hecho público el contrato que firma con el señor Camayo respecto al movimiento de tierras de la nueva vivienda de Chaclacayo, y como ustedes pueden ver, ese contrato solo ha sido firmado por el señor Matute. Los estatutos de la federación no lo autorizan a firmar un contrato, y menos aún si es que este contrato no ha sido previamente autorizado por el directorio. Doctor Chiri, y justamente con relación a ese contrato, el propio abogado Humberto Abanto, que es el abogado del señor Camayo, en una entrevista con el señor Lucar, dio a conocer los entretelones de ese contrato y dijo que fue el propio señor Oviedo que en una conversación le indicó que por ese contrato, por ese trabajo, ellos tenían un presupuesto de X millones de soles, y Camayo le respondió que yo lo puedo hacer por menos, y como quien dice la cosa, tenía la mesa servida y le dieron el contrato de inmediato. Y justamente cito ahí, se genera, o sea, ya se concreta o se puede probar la mentira que se desarrolló respecto a esa hora. En la denuncia que nosotros presentamos, sin tener todavía ese medio probatorio, nosotros cuestionábamos la contratación porque la empresa del señor Camayo no tenía ningún tipo de experiencia en movimiento de tierras. Simplemente era una empresa que se dedicaba a alquilar maquinaria pesada. Entonces, y nosotros cuestionábamos porque además se había generado una doble versión respecto a la supuesta contratación de esta empresa. Es decir, en una declaración que hace Oviedo meses antes, él señala de que un comité presidido por Matute había tomado la decisión de contratar a la empresa de Camayo. Y luego después, cuando la federación publica en la página web, me refiero al señor Matute, publica en la página web la justificación del contrato,
señalan que esto fue realizado en una evaluación técnica, económica, por un comité consultivo, etcétera. Pero ahora el abogado nos dice que no existió ese comité. Ahora el abogado nos dice que en realidad jamás hubo una evaluación. Lo único que nos dicen es que el señor Camayo ofreció hacerlo por un precio menor. Entonces, evidentemente nos han mentido. Oviedo y Matute nos han mentido. Matute ya no puede seguir en la federación. Pues es una persona que lamentablemente ya ha quedado demostrado que no tiene la autoridad moral para continuar dentro del sistema deportivo. Matute vendría a ser en estos momentos lo que es para la Fiscalía Chávarri, ¿no? Matute es una persona que no es del agrado, hablemoslo así, del 90% de quienes forman parte del sistema, directa e indirectamente, el sistema futbolístico. Pero no solo eso, sino que además ha demostrado que no tiene la capacidad como para poder estar vinculado a una federación como es la Federación Peruana de Fútbol. O sea, él tiene que dar un paso al costado. Incluso en algún momento Matute tuvo el atrevimiento de decir que los reclamos de los clubes se debían a que no querían soltar la mamadera. ¿Y cómo es que los clubes le permiten eso y no hacen una acción de fuerza de decir no comenzamos el torneo hasta que se retire este señor? Es un poco más difícil decir eso, Tito. Tú sabes que de una u otra manera los clubes tienen obligaciones laborales y comerciales que ante una decisión de su naturaleza pueden generar consecuencias muy complicadas dentro del manejo del presupuesto, ¿no? O sea, evidentemente los clubes, una vez que comienza el campeonato, ya tienen que cumplir con las obligaciones, los jugadores no se van a ver perjudicados. Tú no le puedes decir a un jugador, mira, como no estás participando en el campeonato porque he decidido paralizar el mismo, no te voy a pagar. O sea, y eso genera toda una serie de otros elementos. Evidentemente, podemos considerar de que hay un tema de fondo ético, un tema de fondo importante de principios, pero creemos que con esta nueva dirección que va a tomar la federación y que está tomando la federación, las cosas van a cambiar. Se están dando los primeros cambios, pero también es cierto de que mientras no se hubiera confirmado la decisión de mantener en prisión al señor Oviedo, existía la posibilidad que él pudiera regresar a la presidencia de la federación. Recuerda que él sigue siendo presidente. Sí, o sea, él está detenido y sigue siendo presidente. Ya se confirmó eso el último día del año, justo se hizo noticia en paralelo con el anuncio de Chávarri de intentar cesar a unos fiscales, pero me parece que el día de hoy también se va a ver la apelación del pedido de prisión preventiva de 3 años en el caso Cuyos Blancos. Entonces, en cuyo caso tendría dos pedidos de prisión, si es que ahora revocan la decisión de primera instancia, ¿no? Así es. Él tendría 2 pedidos de prisión y por lo tanto no podría seguir ejerciendo la presidencia de manera ¿A quién corresponde en estos momentos tomar los cambios en la federación? ¿Al directorio o a la asamblea de bases? Al directorio. Los cambios iniciales. Los toma el directorio, claro. Tiene que tomar, por ejemplo, nombrar un tesorero, por ejemplo, ¿no? Claro, o sea, tiene que generarse una recomposición del directorio y producto de esa recomposición cambiar los puestos. O sea, evidentemente, ya de una u otra manera se tiene que establecer quiénes van a manejar la gestión administrativa de la federación. Yo entiendo de que ya entre esta semana y la siguiente deberían comenzar a iniciarse estos cambios, ¿no? Y la reforma de estatutos, ¿hasta cuándo se va a esperar? La reforma de estatutos tiene un cronograma aprobado con FIFA. Ese cronograma se tiene que respetar y se tiene que cumplir, porque de lo contrario sí podríamos tener una sanción de FIFA. Pero se supone que vamos a tenerlo aquí el otro año. ¿Se ha avanzado algo en ese sentido? No lo sé. Creo que en realidad se ha quedado paralizado todo desde el momento en que entramos en esta situación de crisis a fines del mes de noviembre, ¿no? En Uruguay, el cambio de estatutos con la intervención de la FIFA y todo el problema que se armó allá con la Asociación Uruguaya de Fútbol, pero el cambio de estatutos en Uruguay tomó más o menos 3-4 meses. Correcto. Acá hemos hablado hasta de 2 años, es increíble, ¿no? No, sí, es cierto. O sea, en Uruguay tomó 4 meses y de hecho te cuento que entre el proyecto, digamos, final que fue presentado para discusión y la versión que fue aprobada, hubo diferencias y esas diferencias se tuvieron que solucionar en una reunión o discusión que duró más o menos unas 7 horas en Correcto. la Asociación Uruguaya de Fútbol. O sea, si tienes la voluntad lo vas a hacer, si no, lo contrario, vas a seguir dilatando y el tema no funciona, ¿no? Ese nuevo estatuto de la Asociación Uruguaya de Fútbol le otorga al fútbol profesional, es decir, a los clubes,
60% del control de la asamblea de bases, el otro 40% está entre los amateurs, los de segunda, los árbitros y otros tipos, el fútbol femenino y otros tipos. En este caso, el doctor Chiri, usted conoce bien el medio de la Federación Peruana de Fútbol, en el actual directorio, el único representante que había de los clubes era el señor Rojas, justamente de Huancayo. En este momento todos representan a las departamentales. ¿Eso no le parece un despropósito o algo descabellado que los clubes no estén representados en la Federación Peruana de Fútbol, es decir, en la Junta Directiva? Formalmente hablando, el señor Lozano representa a un club profesional, ¿no? O sea, que digamos que no, o sea, sabemos que él pertenece a una liga, presidente de la liga, pero de una u otra manera, al momento de la elección, él estuvo representando al fútbol profesional. Ha habido han habido irregularidades que se tienen que corregir a futuro. Y yo me imagino que en el proyecto que se termine aprobando los nuevos estatutos, estas situaciones se van a corregir, ¿no? Y algo que es muy importante, que yo lo vengo mencionando desde hace mucho tiempo y que yo también estoy seguro que va a suceder. O sea, no debemos olvidarnos, yo te he escuchado a ti, Quito, decirlo varias veces, que la federación es una asociación y los asociados son los clubes y las ligas. Y eventualmente con el nuevo estatuto los asociados serán también los jugadores, será el fútbol femenino, futsal y todos los demás. Van a ser asociados. Y son los asociados los que tienen el derecho de participar en la gestión del club, de la federación. Son los asociados. Evidentemente representados por dirigentes, pero son los asociados. Y el problema que tenemos es que muchas veces tú tienes dirigentes golondrinos y dirigentes que van saltando de club en club con la finalidad de tratar de mantenerse como dirigentes, y al final el club no es el que está representado, sino es el dirigente el que trata de una u otra manera mantenerse en una posición. Sobre todo eso sucedió en las asociaciones, más que a nivel federativo, y eso se tiene que corregir. Y es parte, creo yo, de lo que se pretende hoy en día corregir con la creación de la Liga de Fútbol Profesional. Doctor Chiri, una sola consulta en mi parte, buenos días. Mientras tanto, hoy que estamos 4 de enero, ¿se mantiene todavía vigente este tema de ampliación a la continuidad de este directorio? ¿Quiere decir que todavía en la parte legal podrían o ya no podrían? Quiero estar claro en el tema porque mucha gente ha preguntado al respecto, porque decíamos que hasta el 5 de enero tendría que ya cumplir su mandato en la forma formal. ¿Cómo queda ese tema en la parte administrativa ahorita? Mira, más allá de mi opinión personal, que la ha manifestado durante los últimos meses y que ha sido materia de varias entrevistas, lo legal es que tenemos una ley vigente. Y esa ley, en tanto no sea declarada inconstitucional o no sea derogada, tiene que ser respetada. ¿Qué dice la ley? La ley dice que la Junta Directiva en su conjunto tiene prorrogado su mandato hasta el término del ciclo olímpico, es decir, hasta el año 2020. Es así de sencillo. La ley de fortalecimiento, que es la que ampliaba el mandato de la hoy día encarcelado Edwin Oviedo, pero que evidentemente lo continúa Lozano. Eso está dentro de la formalidad. Y la pregunta es, esta famosa ley del fortalecimiento, mientras no sea derogada, realmente se tiene que respetar justamente la ley. ¿Qué le dice usted esto, doctor Chiri? Porque la verdad que en el Congreso que estos están preocupados en otro tipo de cosas, acciones más importantes quizá, y entonces han dejado de lado, para un lado, esta ley de fortalecimiento que ya tuvo una votación a favor para anularla. Pero, bueno, pues va a pasar el tiempo seguramente. ¿Cuál es su percepción al respecto? Mira, Raúl, la oportunidad de la derogatoria puesta antes de que la vigencia o la prórroga del mandato se diera. Y la prórroga del mandato existe. Por lo tanto, si hoy día, de una u otra manera, quieres ir a una segunda votación y dejar sin efecto la prórroga del mandato, sí podría estar siendo considerada una injerencia del Estado respecto a la continuidad de la federación. Y esto es culpa del Congreso. Es así de sencillo. Entonces, personalmente considero de que no sería prudente, más allá del cambio de autoridades, no sería prudente que estemos pensando en llevar a la segunda votación el conjunto de lo que fue el proyecto de ley. Es decir,
incluyendo dejar sin efecto la prórroga del mandato. Lamentablemente, la falta de criterio del Congreso ha derivado en esta situación. Pienso que si, no sé, pues el 20 de enero o la fecha que fuera producto de una segunda votación, se promulgara una ley la ley que dejara sin efecto la prórroga del mandato, sí se presentaría una situación muy complicada y que podría llegar inclusive a un conflicto con FIFA. A estas alturas no le encuentro sentido. Doctor Chiri, yo coincido con usted que la ley está firme, mientras que no sea derogada o modificada está firme. Pero ¿por qué el Registro Público se negó a inscribir lo que pretendió el señor Oviedo con relación justamente a esa ley? Te explico, lo que sucede es que Registros Públicos lo que te da es publicidad. Es una publicidad que, de acuerdo a la legislación peruana, se entiende que es oponible a terceros, es decir, que nadie puede decirte que no conoce el contenido de lo que hay en registros públicos. Por lo tanto, se vuelve obligatorio para los demás, ¿ya? Eso es lo que también se conoce como seguridad jurídica. En el caso de las leyes de por sí, también por la ley peruana, se presume que todo el mundo las conoce y que además son obligatorias por el solo hecho de haber cumplido con su formalidad de promulgación. Entonces, si tú lees bien la observación y la tacha del registrador, la conclusión del registrador es esa, te dice, el registro no se encuentra obligado a inscribir, y de hecho, este no es un acto inscribible porque estamos hablando de una ley que de por sí ya tiene efectos y es oponible a terceros. Esa fue la razón. Correcto. Muy bien. Doctor Chiri, como siempre, muy reconocido por su presencia esta mañana en Superdeporte. Encantado. Hasta otro momento. Nos vemos. Hasta luego. Bien.